Este programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. Nuestro queridísimo José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, galeno venezolano, nos acompaña en esta parte del programa y bueno, nos ha estado dando una descripción, cifras que son muy elocuentes. No hace falta añadir nada más para entender cuál es la gravedad de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Y antes de irnos a la pausa, yo le dejaba a José Manuel primero una reflexión absolutamente mía. Cuando pasan estas cosas y el gobierno no toma carta en el asunto, se mueren 30 niños en lo que va de año, es decir, 3 niños por mes, y hablamos de 27 niños muertos por difteria. Es decir, cuando vemos todo eso, a mí particularmente no me queda otra cosa si al gobierno no le duele, pues un gobierno asesino. Pero aparte de eso, entonces hay un hospital en el centro del país que entendemos que recibió algo de ayuda y lejos del gobierno sentirse aliviado porque esta gente está haciendo una gestión para recibir ayuda, para atender a sus pacientes, entonces los amenazan, no sé si con destitución, con cárcel. Yo quisiera que nos aclarara todo eso a la audiencia del programa, José Manuel. Sí, efectivamente, hoy fueron recibidos en la Asamblea Nacional, en nuestra comisión, en la Comisión de Salud, todos los médicos que sí fueron protagonistas lamentables de ese hecho. Ellos venían con unas jornadas de protesta constante en el Hospital Central de Maracay, un hospital universitario de los más importantes del centro del país, porque tienen aproximadamente 4 semanas sin operar los planes quirúrgicos electivos, es decir, todas esas cirugías de alta envergadura o no que tú planificas con tiempo sin necesidad de hacer una emergencia. Tenían 4 meses. Tienen unas jornadas de protesta constante pidiendo que haya insumos, pidiendo que lo dejen operar, diciendo que hay pacientes en lista de espera. Esto produjo que se enviaran algunas ayudas muy pequeñas, pero bueno, que solventaban algunos casos, sobre todo los pacientes pediátricos. Estas ayudas llegaron al hospital, se fueron robadas por unos grupos colectivos y ahí comenzó ese enfrentamiento entre los colectivos y los médicos residentes. Ellos hicieron una jornada de protesta el día siguiente, bueno, producto del rechazo de que cómo te vas a robar una ayuda, un regalo de medicinas a un hospital, y ahí fueron brutalmente agredidos por unos grupos dirigidos por el director del hospital y el director de salud del estado de Aragua, con un grupo violento, grupo de individuos armados, identificados plenamente con el partido de gobierno, diciendo que basta de guarimbas en el hospital, que basta de saboteo en el hospital, argumento tonto, banal, a algo tan serio como es la vida y la salud de los venezolanos, y produjo un lamentable resultado de 15 médicos heridos. El que más nos preocupa, nos alarma y hasta nos avergüenza es una doctora residente de pediatría con 24 semanas de gestación, con 24 semanas de embarazo, incluso tuvo en riesgo su embarazo, tuvo contracciones graves, sangrado, producto de la violencia y la agresión que sufría esta joven doctora, un médico con contusión cerebral, un médico que le volaron 2 dientes, producto de la agresión que hubo con armas blancas, con cascos, empujones, patadas, golpes, incluso 2 pacientes heridos que se cayeron porque la agresión fue dentro de la emergencia pediátrica del Hospital Central de Maracay, como nos narraban sus médicos el día de hoy en la Asamblea Nacional. Nosotros, bueno, como Asamblea Nacional dimos el respaldo total, las comunicaciones pertinentes a la Defensoría y a la Fiscalía General de la República por estos hechos ocurridos. Hoy, producto de algunas presiones, ya fueron restituidos los 2 médicos suspendidos. Habían 2 médicos residentes que votaron de manera unilateral e ilegal, como acostumbra actuar este gobierno con los dirigentes políticos, con quien se le ocurra pensar distinto a ellos. Esos médicos ya fueron reintegrados al hospital, pero sin duda que la jornada de protesta y de paro sigue en el estado de Aragua, producto, bueno, de algo yo creo que no he visto en ninguna parte del mundo, que es agredir a un personal de salud, que es agredir a mujeres, a enfermeras, a médicos, por el simple hecho de protestar por trabajar, para que haya medicinas, para que se pueda atender pacientes en el estado de Aragua. Lo peor es que sí, esta gente que los agrede no se da cuenta que eso los pudo haber beneficiado a ellos también y a su familia. Están agrediendo a prácticamente los únicos profesionales que a pesar de todo siguen allí con su mística, con su ética, trabajando con las uñas, igual con la voluntad de salvarle la vida a quien puedan, porque es que ya allí no se trata de cuán profesional eres, sino que, bueno, que tengas suerte, porque tienes que contar con tu talento y con lo poco que hay para poder salvarle la vida a alguien. Y esta gente que los agrede no se da cuenta que han atacado a sus salvadores prácticamente en un momento de una enfermedad, de una necesidad. Los que van a estar allí, no importa cuál sea tu pensamiento político, siempre van a ser los médicos y sobre todo en los hospitales públicos. Ahora yo te pregunto, esto es lo que se sabe, lo que se hace público.
pero esto pasa todo el tiempo en los centros de salud de Venezuela, porque un malandro llega allí y entonces si no lo atiendes te amenaza, que te apunta con un arma, si eres médico, a los galenos que salen de su trabajo y pierden la vida como cualquier ciudadano por el AMPA. Es decir, el médico dentro de su profesión, que es lo más sagrado, un quirófano, una sala de espera, un consultorio, es un territorio de riesgo para ellos. Eso pasa y se repite a diario. Esto es lo que se hace público, pero eso pasa todos los días, ¿o no, José? Carla, no solamente que pasa, sino es la explicación de por cuál mi promoción de médico, nosotros nos graduamos de médico en el año 2010 en la Escuela Vargas de Medicina de la UCB, nos graduamos 85 y quedamos 5 en el país. O sea, todo lo que tocas de describir, el resultado es ese, que al final es imposible en Venezuela trabajar, no hay tecnología, hay agresión, hay violencia, te insultan. Los médicos venezolanos son los peores pagos del mundo. Un médico en nuestro país gana, si hiciéramos el cambio a dólar, unos 30, 35 dólares mensuales, lo que gana un médico que trabaja en un hospital público en Venezuela. Y tú hablas de una agresión que yo la viví, yo me acuerdo clarito, cuando era médico rural en Tacarigüe de Mamporal, que me pasó ese episodio. Llegó un herido por arma blanca, llegaron los compañeros delincuentes, sábalo, te vamos a matar. Una situación muy dura y era quizás normal o sucedía en los hospitales. Hoy sucede algo distinto, una violencia distinta. Ya no es solamente el delincuente, ya no es solamente el antisocial, sino es la madre. Una violencia que yo no comparto, pero entiendo, porque algún día espero tener un hijo, de la madre que llega a un hospital a las 4 de la mañana con su hijo con una crisis asmática y no hay cómo nebulizarlo en el hospital. Y es el médico, es el residente que está en el hospital, porque no hay ningún ministro, ningún viceministro, no hay nadie, sino es el médico que le da la cara a ese paciente y le dice: señora, lamentablemente su hijo, que viene cianótico, que viene morado, porque no puede respirar por una crisis asmática, no hay cómo atenderlo. Tome el récipe y vaya a ver si consigue a las 4 de la mañana en la ciudad de Caracas o en cualquier ciudad de nuestro país una farmacia abierta donde no hay medicamento, a ver si consigue salbutamol o la budesonida. Puedo dar un simple ejemplo para poder tratar y salvar a su hijo. Sin duda alguna, que esa respuesta del no hay, que es la palabra que más se dice en un hospital hoy en todas las especialidades, no hay, genera una sensación de frustración, de molestia y de ira que produce una agresión todos los días del mundo, en las emergencias, en las terapias intensivas, en los quirófanos, en la sala de hospitalización, cuando van y te protestan en el cuarto de médicos porque hace una semana que no le dan comida a su familiar, que hoy la comida a su familiar fue un agua de arroz con un plátano o un plátano simple cero o un pedazo de casabe, como vimos en Nueva Esparta. Entonces, esa violencia es nueva, esa es la violencia de la crisis, esa es la violencia de la crisis humanitaria que se vive todos los días en Venezuela. Ahora, José Manuel, esos hechos que narrabas anteriormente, que encabezados por el director del hospital y por el director de salud, una pregunta de carácter cultural. ¿El director del hospital y el director de salud son médicos? El director del hospital sí, el director de salud ahora es veterinario, no es médico. Bien. Y el director del hospital, siendo médico, encabezó a una pandilla de colectivos que agredió a su personal, incluida una doctora con 24 semanas en embarazo. Sí, al final yo creo que se les olvida que lo que te decía al principio, yo estoy seguro que voy a dejar de ser diputado, pero jamás voy a dejar de ser médico y un médico venezolano. Yo creo que se les olvida, le dedican su vida a jalar mecate, a sacarle sonrisas y aplausos al gobernador de turno o al presidente de turno y se le olvidan que son médicos. Se les olvida que van a volver a una consulta, que van a volver a un hospital. Y al final se les olvida la esencia de por qué están ahí. Entonces se les transforma la cosa, viene el negocio, viene la soberbia, la prepotencia, la violencia, que es lo que transforma, lo que le transmite su modelo político y te lleva a hacer cosas absurdas. Él tenía que haber sido el líder de esa protesta, él es el director del hospital, él vive a diario lo que viven todos los médicos de ese hospital. Él es el representante de los médicos del hospital. Él es el que debería, como tú dices, liderizar esa protesta ante el Ejecutivo Nacional, ante la Gobernación del Estado. Mire, tenemos este problema. ¿Cómo le doy respuesta a mis médicos? ¿Cómo le doy respuesta a mis pacientes? Pero lamentablemente, ellos hablan del proceso, de que todos son acciones contrarrevolucionarias, producto de la guerra, de la invasión. Bueno, cuanto argumento ya el venezolano está agotado porque con eso no solucionan el problema de nadie, con eso no llegan las medicinas, con eso no aparece la harina pan, con eso no solucionan el problema de ningún venezolano, simplemente incrementan la sensación de frustración y de molestia de un modelo que ya nos cansamos los venezolanos del odio, de la confrontación y de ver quién se la tira más de malandro en vez de solucionar el problema de la gente. José, fíjate que esta pregunta quizás te la han hecho en otros momentos y podría darse una respuesta obvia. Por ejemplo, yo te preguntaría, de esos 85, quedan 5 médicos de tu promoción en Venezuela, ¿por qué tú eres uno de ellos? Y podría yo llegar a esta conclusión porque eres un hombre valiente,
porque hay que ser muy valiente para seguir en Venezuela en este momento, porque además de eso tienes, no voy a nombrar el amor por la patria, porque el que se queda y el que se va tiene el mismo y profundo amor y dolor por su país, pero sí hay mucho aquí de valentía, de necesidad de protagonizar ese cambio y de promoverlo, ¿no? In situ, es decir, desde la propia nación. Pero te rodean las mismas circunstancias de inseguridad, las mismas circunstancias de incertidumbre, y por eso te vuelvo a preguntar, ¿por qué tú eres uno de los 5 entre 85 médicos de tu promoción que siguen en Venezuela? ¿Qué es lo que te estimula? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te aferra? Mira, Carla, yo creo que es un tema de vocación. Para ser médico hay que sentir vocación. Vocación para pasar horas sin dormir, vocación para entender la muerte, vocación para decirle a un familiar o un ser humano que tiene cáncer y que lo entiende y que lo vamos a ayudar y que vamos a echar para adelante juntos. Vocación de tener que estudiar, mi caso, 6 años de medicina, 1 año rural, el año de medicina interna, los 3 años del posgrado, 11 años de mi vida estudiando. Creo que al final es un tema vocacional. Y la política, lo que hablábamos al principio, la política produce lo mismo. Cuando tú tienes vocación por otro país, cuando tú entiendes que el hacer patria no es insultar, el hacer patria no es abrogarse un hombre que es la patria. No, la patria no es un venezolano, la patria es la construimos con trabajo. Cuando tú tienes unas raíces, Carla, y insisto, yo nunca hablo de mí, pero a mí me llena de mucho orgullo que mi abuelo sea o haya sido el vigilante del hospital donde yo soy médico hoy. Yo soy médico del hospital universitario y mi abuelito era el vigilante del hospital universitario. Yo creo que al final tienes unas raíces que dices, bueno, este país puede dar mucho, este país me ha dado mucho. Yo soy médico en una universidad pública donde no pagué ni medio. Yo creo que tú tienes un compromiso con tu país, con lo que te apasiona, que es ayudar, que es servir. Cuando tú te has convencido y crees en la gente. Yo termino diciéndote que yo estoy acá no por mí, incluso ni siquiera algo egoísta por mi familia. Estoy aquí porque yo creo en Venezuela, porque yo creo en los venezolanos. Yo creo que este país tiene mucho más que dar, porque este país merece más de lo que tiene. Nosotros los venezolanos merecemos más que Nicolás Maduro, merecemos más que la ministra de Salud, merecemos más que un director de hospital que agreda médicos. Porque cuando tú echas la historia un poquito para atrás te das cuenta que estuvo José Gregorio Hernández, que estuvo Luis Racetti, que estuvo Gabaldón, que nosotros casi que escribimos la historia médica de Latinoamérica, que escribimos la historia patria de Latinoamérica con los libertadores. Entonces este país merece y puede dar más. Y cuando tú tienes ese sentimiento capaz romántico, capaz altruista, capaz de ir a alguno un sueño que no se puede realizar utópico, tú dices, bueno, o decides luchar para que se haga realidad, o decides irte sin criticar a mis mejores amigos de la vida se encuentran fuera de Venezuela. Cuando vas a la lucha del argumento de irse o quedarse, quedas totalmente derrotado, quedas en un argumento romántico, sentimental, de recuperar este país, Carla. Yo no voy a descansar por ese sueño de que el venezolano deje de ir a una clínica y vaya a un hospital porque es mejor cualquier clínica, porque Venezuela ya fue así, porque Venezuela ya dio eso, porque este país puede dar eso, porque el talento humano, y por último, porque yo conocí a la verdadera Venezuela cuando tenía 14 años, cuando perdí mi casa en el estado Vargas, y ahí todos éramos iguales, ahí todos nos ayudábamos. Yo conocí el verdadero corazón del venezolano valiente que se levantó, que se sacudió el polvo, que reconstruyó el estado Vargas, que no es el venezolano que vemos hoy, lleno de ira, haciendo cola, pasando hambre, robando. Ese no es el venezolano de verdad, y ese venezolano tenemos que recuperarlo, y la manera es aquí, es todos los días, con los riesgos que eso tiene, con las amenazas, con las persecuciones, con la insultadera que te lanzan por televisión, con sus programas de televisión, con todo lo que ocurre. Yo creo en Venezuela y yo estoy convencido que merecemos más de lo que tenemos hoy. Manuel, te vamos a robar un ratito más, hacemos una breve pausa y al regreso yo quisiera que conversaras con nosotros, porque lo hemos hablado con otros diputados. ¿Qué pasa? Que cuando dicen, tiene la palabra el diputado fulano de tal, del oficialismo, y agarra el micrófono y defiende al régimen y le tira 4 tortas a la oposición y no sé cuánto, pero que en privado, en los pasillos, le dice, oye, a ver si activan ese referéndum, porque esto no lo aguanta nadie. Yo quisiera que compartieras con nosotros, sin necesidad de que revelaras nombres, si eso te ha pasado, porque es que no creo que exista alguien que no se pueda conmover profundamente como estamos todos, cuando escuchamos las cifras de niños muertos, cuando escuchamos que un médico, director de un hospital, no le importa que esos niños hayan muerto, sino defender el proceso y manda a agredir a sus colegas, a su personal de trabajo. Al regreso, amigos, con José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional y médico venezolano. El programa es presentado por Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154.
Bumper Dog Opa Loca porque ya están aquí en la ciudad de Opa-Locka. Bueno, ¿por qué? Porque esta franquicia californiana que tiene 20 años en los Estados Unidos ha querido abrir también una nueva sede gracias a Jesús y a todo su equipo en esta ciudad, en Opa-Locka. Llegaron a Miami para consentir su carro con este servicio express de reparación de parachoques, carrocería, abolladuras, latonería, pintura y mucho más. Bumper Dog Opa-Locka es la mejor opción para reparar su carro. Como les decía, esta franquicia californiana con 20 años en Estados Unidos llega a la Florida para brindarnos al público en general esta oportunidad de darle a nuestro vehículo la mejor apariencia. Y Bumper Dog Opa-Locka ofrece en un solo sitio reacondicionar, reparar, mantener su vehículo en las mejores condiciones y nos da valor a nuestro tiempo. Tienen como meta brindar un servicio rápido, garantizado, para que obtengamos la mejor calidad en tiempo récord, excelentes precios y satisfacción garantizada. En Bumper Dog Opa-Locka los van a recibir allí en el 13090 del Northwest, en la 43 Avenida, en el 13090 del Northwest, en la 43 Avenida, en Opa-Locka, en el 33054. Preguntan por Jesús y por su equipo de trabajo. Qué maravilla, ¿eh? Cuando Jesús llega y dice, ajá, ¿en qué le puedo ayudar? Ajá. Qué cosa tan buena. Pero súper gentil todo el equipo. Y tenemos a alguien a quien también admiramos mucho, queremos mucho y respetamos mucho. Un trabajador incansable. Y además, desde que era un muchachito, sigue siendo un muchacho, pero... Con anillo en el dedo, pero muchacho. Anillo en el dedo y con muchísima más experiencia, pero con la misma vocación y la misma pasión cuando se trata de atender a los pacientes en nuestro país. Sí, además yo creo, y basados en la conversación que tuvimos antes, en el primer bloque, que dirigentes como ese nos merecemos los venezolanos. Total. Nos merecemos dirigentes que si están en el área del comercio se preocupen porque Venezuela tenga un buen comercio. Si están en el área de la salud, hagan las cosas que hace nuestro invitado, José Manuel Olivares. Hola, José. Hola, José. Diputado, perdón. ¿Cómo estás? No, chicos, eso es una cosa que dura 4 años. Lo importante ¿Verdad? es después puedes volver a ser José. Exactamente, siempre voy a ser José. Los diputados se va a acabar, segurito que se va a acabar. Entonces va a ser siempre. Me alegra mucho siempre saludarlos, saber de ustedes y bueno, ese trabajo que hacen, dejando el alto nombre de nuestro país allá en los Estados Unidos. Así que, gracias. No me escuchaste, tú decías que era circunstancial 4 años. Yo quiero o que te reelijas o que seas gobernador de Vargas. Yo quiero seguir teniendo un dirigente en mi país como José Manuel Olivares. Bueno, pero no tenemos la edad, apenas tenemos 30 años, todavía nos queda, Dios quiera, nos quedan muchos años por luchar por nuestro país y sobre todo, Carlos, yo creo que por recuperar el sentido de la política. Yo creo que nosotros tenemos que volver a entender y a creer que la política es una herramienta para servir, que la política no puede ser una herramienta para perseguir, para insultar, a ver quién se la tira más de malandro. Creo que ese episodio hay que dejarlo atrás y retomar la política como una herramienta de ayuda, de servicio, que al final, yo nunca hablo de mí, pero yo me hice médico porque es una herramienta para ayudar. Como médico oncólogo, bueno, ayudo 5, 10, 20 pacientes que puedo ver en una consulta en un día. En la política tiene la herramienta de ayudar a un estado, un municipio, un país. Y hoy como venezolano, una de las grandes lecciones de todo esto que nos dejó este periodo duro, oscuro, de retraso para Venezuela es eso, recuperar el sentido, el valor de la política y el poder del ciudadano como jefe de los que hacemos política, de quién hay que rendirle cuenta, de quién hay que tomar las decisiones, que eso se invirtió en unos políticos todopoderosos, súper corruptos y toda la historia que ustedes y que nuestro país saben. Es que uno te escucha, José, y uno siente que la política se reivindica con uno, de verdad. Entonces uno vuelve a creer en ese oficio que debe haber sido siempre hermoso, es decir, el servir a otros, el trabajar por otros, el procurar el bienestar de una nación. No puede haber trabajo más maravilloso que ese, sobre todo si lo haces de verdad con convicción, con verdadera convicción y entrega hacia el colectivo, no con un beneficio personal. Y eso es lo que vemos en ti, vemos que la política vuelve a ser un oficio en el que uno puede volver a confiar. Y basado en eso, en esa credibilidad que tienes para nosotros, queríamos hablar de temas que no son tan agradables y son estas cifras que tú desde siempre has denunciado. Ahora estamos hablando de la difteria, estamos hablando del Zika, estamos hablando de la microcefalia, estamos hablando de la muerte de niños por la escasez, por la mala alimentación, porque no hay acceso a lo más básico, ni siquiera a las medicinas. De esas cifras, ¿qué nos puedes decir, José? Bueno, Carla, lamentablemente en el área de la salud seguimos sin tener buenas noticias. Si el gobierno sigue teniendo un diagnóstico errado, si el gobierno sigue declarando que no pasa nada y actuando en un modelo de salud errado,
el problema no es solamente la profunda corrupción, sino que hoy en Venezuela, te puedo decir, yo que trabajo todavía en un hospital, el tiempo en nuestros hospitales ya no se mide en horas, sino en vidas. La cantidad de vidas que pierdes todos los días porque no hubo quirófano, porque no hubo quimioterapia, porque estabas en lista de espera. Hoy en la mañana, en la Comisión de Salud que me corresponde presidir en la Asamblea Nacional, recibimos a las madres del Hospital Cardiológico Infantil. Nosotros reconocemos y no nos molesta ni nos da prurito reconocer que es tremendo hospital hecho en este gobierno. El único, ojo, después de 17 años, el único hospital que hicieron. Pero hoy ese hospital, las madres y sus empleados y sus enfermeras nos denunciaban que han fallecido 30 niños en lo que va de año, porque no han sido podidos atendidos en el hospital, que tiene una lista de espera de más de 5.000 niños, 5.000 venezolanos, 5.000 niños venezolanos esperando una cirugía cardiovascular, que no están haciendo cateterismo, que los médicos han renunciado, que no hay insumos médicos, que no le están dando la alimentación a los familiares y a los pacientes. O sea, al final es la misma crisis, al final esos niños no tienen ni idea de qué es un diputado, no tienen ni idea de qué es Nicolás Maduro, no tienen ni idea de qué es la política, pero sí pagan los platos rotos, sí pagan con su vida. Y ve lo duro lo que te estoy diciendo, un niño paga con su vida la corrupción, la mala administración, la soberbia y la prepotencia de quien nos gobierna y 17 años de un profundo desastre que hoy tienen una profunda crisis humanitaria al país. Si brincamos de ahí a lo que es mi especialidad en el área oncológica, hoy, a este momento, este día, a esta hora, 8 y largo de la noche, tenemos un 70% de escasez de quimioterapia en nuestro país. No hay que ser médico, ni ustedes, ni quien nos ve, para entender que el cáncer no puede esperar ni por Nicolás Maduro, ni por las divisas, ni por fulano mengano. Cada día que pasa es un día menos de vida para nuestras mujeres con cáncer de mama, para nuestros niños con leucemia, para nuestros abuelos con cáncer de próstata, que hoy en Venezuela no tienen cómo tratarse. Ustedes ven las redes sociales inundadas de mensajes, Metrotexate, Temodal, Ciclofosfamida, Diamicina, nombres que a lo mejor a ustedes les sonará raro, pero el que tiene su mamá, al que tiene su hermano, al que tiene a su hijo con cáncer, sabe muy bien qué significan estas palabras y sabe muy bien que la vida de su hijo, que la vida de su familiar depende de este medicamento y no lo hay hoy en nuestro país y no lo hay hoy en Venezuela en la farmacia de alto costo del Seguro Social. En el caso de la tuberculosis, por hacer un paneo muy rápido y ir concluyendo, tenemos una enfermedad que el único país de la región que tiene un aumento es Venezuela, con un 300% de aumento de casos de malaria. El otro país es Haití, con un 10% de aumento. Imposible comparar Haití, una pequeña isla, con lo que es el territorio venezolano. Una enfermedad que solo se encontraba en el estado Bolívar, hoy se encuentra en Venezuela en 16 estados y 72 municipios del país. Vean la magnitud de una enfermedad de la colonia, una enfermedad totalmente que nosotros, y cuando digo nosotros soy un osado, porque en verdad fue el doctor Gabaldón, una persona extremadamente importante para la salud en el mundo, porque fue quien enseñó a Latinoamérica a controlar la malaria. Bueno, hoy Venezuela pasa de ser quien enseñó a controlar la malaria en el mundo a ser el país que más aporta malaria en todo el continente. Y por último, el tema de la difteria. Lamentablemente, la misma que negó la chikungunya, la misma que niega la microcefalia, la misma que dice que hay 15% de escasez de medicamentos en el país, hoy niega que hay una epidemia de difteria. A este momento les puedo decir que hay difteria en el estado Bolívar, o casos positivos en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el estado Nueva Esparta, en el estado Sucre, y un caso sospechoso, pero no confirmado, en la ciudad de Caracas, específicamente en el Hospital Militar de Caracas. Y es lógico, era esperable, era el motivo de nuestra alarma y de nuestra denuncia, el alto potencial que tiene esta enfermedad de transmisibilidad, una enfermedad que yo en mi vida he visto, porque desde hace 24 años no habían casos en Venezuela, no me da la edad para haber visto nunca un caso de difteria en nuestro país, pero hoy la mala vacunación, las vacunas chimbas que traen de Cuba, el desastre en la salud pública de nuestro país hace que seamos altamente vulnerables, nuestros niños, sobre todo menores de 5 años, y nuestros abuelos mayores de 60. ¿Por difteria, José? Sí, lamentablemente ya tenemos un registro lamentable, 27 fallecidos en el estado Bolívar por difteria, un fallecido en el estado Anzoátegui que provino o que lo trasladaron de Nueva Esparta del Hospital Ruiz López, y hoy se diagnosticaron 2 nuevos casos en la ciudad de Puerto Ordaz y se lo alertamos al gobierno, se lo dijimos, mira, aquí no se trata de que salga un diputado por ahí a amenazarnos, a decirnos que esto es un ataque de la CIA. No, hermano, eso no es la solución. Con esas declaraciones no solucionas el problema. Con esas declaraciones no solucionas la angustia de que hoy no sabe quién es la difteria, pero es una enfermedad que está en Venezuela y una enfermedad que lamentablemente no va a parar si no se toman los correctivos necesarios del gobierno nacional. Sí, nos corresponde ir a la pausa, José Manuel, y por los números que está sacando, nosotros además de tener un gobierno dictatorial, tenemos un gobierno asesino, porque estás hablando de 30 niños inicialmente que han muerto en lo que va de año, es decir, 3 niños por mes.
que están muriendo porque el gobierno no atiende la solicitud, porque como siempre has dicho tú en este programa y en las declaraciones públicas que has dado, la difteria o la malaria o cualquiera de esas enfermedades no le pregunta a la gente si es del PSUV, si es de Primero Justicia o si es de Acción Democrática. Vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de las propuestas que ustedes tienen y vamos a hablar de lo ocurrido en el hospital de Maracay, donde al parecer los médicos estaban recibiendo una ayuda y ahora resulta que los van a destituir y los han amenazado hasta con cárcel por haberla recibido. Quisiera que habláramos de eso al regreso, amigos. Nuestro invitado, el diputado José Manuel Olivares.